Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Libro de los Jueces, al capítulo 19. Vamos a ver brevemente algunas cosas aquí en este libro. Jueces capítulo 19. Aquí se relata la historia de un levita, de un hombre que debía de estar dedicado y consagrado para Dios, de estar en el templo adorando a Dios. Tenían varias tareas los levitas. Y este capítulo comienza diciendo lo siguiente: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, cuando no hay gobierno, cuando no hay un rey, como estamos viendo aquí, por todos lados es un desorden, un descontrol. No tenemos que darle cuentas a nadie. Cada quien hace lo que le da su gana, en otras palabras. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero. Yo me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué estaba como forastero? Dice, en la parte más remota del monte de Efraín. Pero vean el siguiente punto aquí que se menciona, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. En otras palabras, para que me entiendan, se robó a la mujer. ¿Cuántos conocen? Que ya se robó a la mujer, no se casaron, ya está con el hombre ahí. Y bueno, lamentablemente, cuando no hacemos las cosas bien delante de Dios, hacer las cosas bien es como lo marca la palabra del Señor, ¿sí? Si usted, por ejemplo, soltero o soltera, se quiere casar, haga las cosas bien delante de Dios. Guarde su corazón, guarde su vida hasta ese día, con el hombre que le va a dar el Señor, con la mujer que le va a dar el Señor. Tristemente, dentro de las iglesias cristianas hay parejas que no están casadas, ¿saben? No están casadas por el civil. Y en vez de ser luz del mundo, o al mundo mejor dicho, somos oscuridad por nuestra manera de conducirnos o de vivir. Algunos podrán decir, es que solamente tenemos la bendición del Señor, ese papel no sirve para nada. De verdad, hay muchas maneras de justificar nuestro pecado, pero no quiero profundizar en esto. Bien, este levita, que debía estar enteramente dedicado para servir a Dios, se robó a la mujer y se la llevó a su casa, como lo estamos viendo aquí. Pero la historia continúa. En las escrituras dicen que su concubina le fue infiel y por tal razón lo dejó y se fue a la casa de su padre y se quedó ahí 4 meses. Cuando tengan la oportunidad pueden leer todo el capítulo. Al ver que su mujer no regresó, el levita junto con su criado la fueron a buscar para que volviera con él. La palabra dice que la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. ¿Cuántas caen así, no? Por hombres que les hablan amorosamente y las hacen caer en lo que ya sabemos. Al llegar a la casa del padre de su concubina, él lo recibió y lo trató muy bien durante 4 días, dice la palabra. Le dio de comer, le dio hospedaje, etc. Incluso antes de que partiera, le insistió que se quedara porque ya era tarde. Las tinieblas se estaban acercando, pero el levita no quiso quedarse y se fue. Ya en el camino, dice la palabra, cansados y con la noche avanzada, el criado le propuso quedarse en ciudad de los jebuseos. Pero el levita religioso sacó su celo y dijo, ¿cómo crees? No nos quedaremos en ninguna ciudad que no sea de los israelitas. Vamos a Gabá, donde viven los hijos de Benjamín, tribu de Benjamín. Bueno, estando ya en Gabá,
con su concubina y su criado, se sentaron en la plaza de la ciudad para descansar un poco. En la plaza los encontró un anciano que les ofreció hospedaje, comida, les lavó los pies, lo cual era una costumbre de aquellos tiempos. Todos comieron, bebieron, y cuando estaban gozosos, pasó algo de repente, inesperado. Vaya conmigo a Jueces 19:22 ahora sí. Pero, Pedro marca una transición importante en este capítulo que estamos leyendo. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí se está utilizando un eufemismo. Ahorita lo vamos a explicar. Un eufemismo es una expresión suave, amable, decorosa, que lleva el propósito de evitar una expresión fuerte. Adán conoció a su mujer. ¿Qué significa? Que tuvo relaciones con ella. ¿Ya lo entendemos? Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Qué era lo que querían hacer con este hombre? Queda entendido, ¿no? La petición de estos hombres perversos fue la misma que hicieron los hombres depravados que rodearon la casa de Lot en Sodoma, en Génesis 19:5. Hermano, la ilustración es clara. Durante el tiempo de los jueces, Israel era igual o peor que Sodoma y Gomorra. No había rey, no había orden, todos hacían lo que ellos querían. Pero vamos a continuar en el versículo 23. Vamos a leer el 24 también. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no comentáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y aquí, mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Bien. Entre varias tareas que el Señor nos ha asignado a nosotros como varones, ¿sabían que es cuidar y proteger a la mujer, proteger a nuestra esposa? De hecho, ahorita me acordé de algunas cosas que me sucedieron personalmente. Ahorita hace unos minutos se le quedó viendo un hombre a mi esposa, pero quién sabe qué pensó, ¿no? Porque se le quedó viendo así como enojado y yo me la volteé. ¿Qué traes? Tranquilo, porque me quito el traje de pastor y de cristiano y es mejor dar que recibir, no dice la palabra. Estoy bromeando. Pero una de las tareas que nosotros tenemos como varones, como hombres de Dios, es proteger, es cuidar a la mujer. De ahí que el Señor dijo: si la amas, debes de entregarte a ella, así como yo lo hice por la iglesia. Pero vean aquí, 2 hombres en la casa, y ninguno fue capaz de proteger a estas 2 mujeres. Todo lo contrario, se las ofrecieron, las entregaron ¿para qué? Para que abusaran de ellas. Vamos a leer el versículo 25, dice: mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Es decir, la maltrataron toda la noche y la dejaron cuando apuntaba el alba. En otra versión se lee de esta manera: sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Vean a este hombre levita. Yo me pregunté aquí, entonces, ¿por qué fue a buscarla? ¿Por qué fue por ella? ¿Por qué fue a hablarle amorosamente? Mejor no la hubiera buscado, porque la historia continúa y es muy desagradable.
Dice, los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer la soltaron. Si ustedes creen que el abuso sexual colectivo es de hoy, estamos viendo que no. Un comentarista dijo lo siguiente de este versículo: debido al significado tan fuerte en el hebreo original, tuve que explicarlo en latín para que solo de esta manera los estudiados conocieran toda la implicación de la iniquidad y perversión que mostraron los hombres de Gabá contra esta mujer. Pero sigamos leyendo, versículo 26 al versículo 28, dice, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y en estas palabras, levántate y vámonos, es una clara demostración de la insensibilidad del corazón de los hombres. Pero aquí no termina la historia de este levita, que además de cobarde era un hombre insensible. Vamos a leer el versículo 29. Cobarde porque no quiso enfrentar a estos hombres y prefirió entregarla a ella. Insensible porque la vio en un mal estado, ni siquiera tuvo compasión de ella. Versículo 29. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Esto no requiere más explicación, más detalles. Aparte de insensible, aparte de cobarde, era un sicario. ¿Sí? Vamos al versículo 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho y visto tal cosa. Nunca se ha visto un crimen como este, en otra versión se ve. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Considerar esto, tomar consejo y hablar. ¿Y dónde pasó esto? En el pueblo de Israel. No con los que no conocían de Dios. Bien, todos los hijos de Israel se dieron cuenta de este crimen tan atroz, por lo cual dice la palabra que se reunieron para atender este desagradable caso. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, llamaron a levita para interrogarlo. Y vamos a ver ahora la declaración de los hechos de este levita, en el versículo 1, pero del capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20, el versículo 5, y vamos a encontrar la declaración de los hechos de este levita. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Gadar, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decir, ¿cómo fue esta maldad? Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Vean cómo está dando su declaración de los hechos. Pregunta aquí, ¿está diciendo todo? ¿Está diciendo la verdad de todo lo que pasó? Bien, versículo 6. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Nos rodearon para matarnos y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. En pocas palabras era lo que le estaba diciendo. Bien. Además de cobarde, de insensible y de sicario, era un mentiroso. ¿Cuántos hombres hay así en el mundo? No se casen con uno de esos. Los hombres no la mataron. Él la encontró con vida. Su versión de sus hechos está corta. Porque él no dijo que la empujó hacia afuera.
Él no dijo, yo le entregué a estos hombres depravados. Este relato sobre la violencia de género quizás es el texto más violento de toda la Escritura. Esta mujer fue violada, asesinada y después descuartizada por un hombre. Esta mujer sin nombre representa a todas las mujeres que han sido maltratadas brutalmente en todo el mundo. Yo no sé si existan cosas peores, porque conocemos dónde inicia la maldad del hombre, pero no sabemos dónde termina. Son capaces de hacer cosas más feas. Bien, en esta semana, como ustedes saben, se celebró el Día de la Mujer. Y la verdad es que todos los hombres deberíamos de salir a marchar y celebrar el Día de la Mujer. Los 365 días del año, no solamente un día. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra de Dios también dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Repito, todos los hombres debemos celebrar el Día de la Mujer todos los días, porque a nuestro lado tenemos a nuestra esposa, nuestra madre, nuestras hermanas, tías, etc. Sin embargo, las que celebraron con varias marchas fueron las mujeres, que reclaman justicia por tantos asesinatos, algunos de ellos muy brutales, como los que ya hemos mencionado. Bueno, esta enseñanza tiene como objetivo principal conocer el trato que ha recibido la mujer durante muchos años y cómo debemos tratarlas a la luz de la palabra. Pero quiero tomar unos minutos para explicar algo muy importante. Los feminicidios, es decir, matar a una mujer por ser mujer, porque así lo definen, va más allá y tiene una causa que la mayoría de todos los gobiernos del mundo desconocen. ¿Cuál es esta causa principal? Bueno, esta causa comenzó en el hombre, con la caída de Adán y Eva. Ellos transgredieron el mandamiento de Dios. Génesis 2, 16 y 17 dice así la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morir es separación eterna de la presencia de Dios. Físicamente también ahora morimos, pero espiritualmente también se muere. Ciertamente morirás. El hombre y la mujer cayeron de la gracia de Dios a un abismo de desgracia que afectaría a toda la humanidad. Ahí, mis hermanos, comenzó la pandemia más grande que ha existido en todos los tiempos, o si podemos llamarla endemia. Todos fuimos infectados por el pecado. Nuestros corazones se enfermaron, fueron entenebrecidos, fueron manchados, se torcieron, se pervirtieron, como dice Jeremías 17:9. El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. De hecho, nuestro Señor Jesús les dio más peso a las palabras del profeta Jeremías cuando dijo lo siguiente en Marcos 7:21. Vaya conmigo rápidamente ahí para leer este versículo. Vean lo que dijo el Señor Jesús. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Matar a una persona, sea hombre, sea mujer, sea un niño. Todas estas maldades, todos estos crímenes y perversiones y vilezas, así se describe en el original, de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los feminicidios? Del corazón. El homicidio es el acto de quitarle la vida a una persona, ya sea hombre o mujer, joven o señorita, niño o niña, o quitarle la vida a un bebé. También. Imagínense que todos los bebés tuvieran la capacidad también de hacer una marcha como lo hacen las mujeres.
hacer una marcha precisamente por todos aquellos bebés que han muerto en el vientre de aquellas que iban a ser sus mamás. ¿Dónde nacen los asesinatos de los bebés? En el corazón, en la mente de las mujeres que no quieren, que no desean tener la dicha de abrazar y amar a ese bebé. Pastor, pero solo tenía unos días, ni siquiera tiene vida. Primer punto, ¿por qué dices que no tiene vida? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eso fue lo que escribió el sabio Salomón, Eclesiastés 11:5. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. Se lee en otra versión. Segundo punto a esto. ¿Por qué toman la decisión de quitar la vida? Eso es únicamente potestad de aquel que la dio. ¿Quién? Dios. Y aquí vemos a la mujer tomando el lugar de Dios. Al asesinato, solo por ser bebés, ¿cómo le pondría? ¿Bebecidio? Claro, yo sé que esto no les gusta a las mujeres que no son cristianas. Y créanme, algunas de las que marcharon el Día de la Mujer, algunas de ellas apoyan que asesinen a niños, a bebés. Algunas de ellas también no apoyan de cierta manera que maten a la ballena, que maten a los animales, pero sí aprueban eso. Sí apoyan el aborto. Hermanos, es en el corazón engañoso y perverso donde nacen los homicidios. Millones de mujeres han sido asesinadas, millones de hombres también, miles de millones de bebés han sido asesinados. Nosotros nos alertamos por todas las vidas que se han perdido en las guerras mundiales. ¿Sabían que los abortos superan en número a muchos asesinatos, a muchos homicidios, a muchos que pierden la vida alrededor del mundo? Pero eso no se dice. Es en el corazón engañoso y perverso donde nacen los homicidios. Millones de mujeres han sido asesinadas, hombres, miles de millones de bebés. Hombres matan mujeres, hombres matan hombres, mujeres matan mujeres, mujeres matan hombres, niños matan niños, mexicanos matan mexicanos, ¿sí o no? Argentinos argentinos, africanos africanos, blancos matan blancos, morenos matan morenos. Es una guerra, es una violencia de todos contra todos. Hermanos de sangre en la familia matan a sus hermanos. Y esto no es nuevo. Ciertamente se ha multiplicado, pero el primer asesinato entre hermanos lo encontramos ¿dónde? En el libro de Génesis. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos matan hermanos. ¿Saben cuál es la triste historia de algunos de esos casos? Que por un puñado de tierra se matan. Por un terreno. ¿Has escuchado historias? La maldad y la violencia han llegado a tal grado que hace un poco más de 2000 años fue asesinado brutalmente el hombre más bueno, más amoroso, más misericordioso que ha existido sobre la faz de la tierra. Y fue asesinado de la manera más injusta. En todos sus juicios mintieron para llevarlo a la cruz del Calvario. Y nadie dice nada de eso. Todos los homicidios salen del corazón del hombre. Los feminicidios también salen del corazón. El problema del feminicidio va más allá de asesinar a una mujer por ser mujer. Esto es más profundo, hermanos. Detrás de una mujer que fue partida en 12 pedazos, tenemos un corazón perverso, enfermo, lleno de odio, atestado de mucha maldad.
¿Qué parte del mandamiento, no matarás, no ha entendido toda la humanidad? Es un mandamiento que Dios nos dejó en su ley para vivir en armonía. Pero la humanidad lo ha desobedecido por mucho tiempo. Como primera causa, hemos visto que el maltrato hacia las mujeres, específicamente el feminicidio, se encuentra donde, en el corazón del ser humano. La segunda causa por la cual miles de mujeres salen a manifestarse es debido al maltrato que reciben por parte del hombre. Este maltrato y el abuso que han recibido las mujeres cristianas y no cristianas ha sido algo terrible durante cientos de años. Las mujeres han sido objeto de mucha violencia. Les privaron de muchos derechos solo por ser mujeres, ¿sabía? Por ejemplo, hace 100 años no tenían el derecho de votar. El voto femenino fue permitido por primera vez para todas las mujeres en 1983 en el país de Nueva Zelanda. No tenían derecho de vestirse con pantalones. Un testimonio de una mujer acerca de esto dice lo siguiente: cuando yo tenía 12 o 13 años y llegó la gran moda de los pantalones para las mujeres, mi mamá llegó un día a la casa muy contenta con 2 pantalones, pero mi padre dijo que de ninguna manera se los tenía que poner y que en esa casa el que llevaba los pantalones era él. Hay iglesias, el día de hoy, que no les permiten a las mujeres vestirse con pantalones ni pintarse su rostro, porque les dicen que es pecado. ¿Ustedes creen que sea pecado pintarse? El pastor dijo, es pecado no pintarse, ¿no? Este tema yo sé que es algo controversial. Sin embargo, las mujeres, sobre todo cristianas, deben de ser limpias y decorosas en su manera de vestir. Usen pantalones de manera decorosa. Permitan que el Espíritu Santo las guíe en su manera de vestir. No es que el pastor me prohibió. Dejen que la palabra, que el Espíritu Santo, cuando ustedes vayan al espejo y se vean, Dios, ¿te agrada como estoy vestida el día de hoy? Me vestí para ti, Dios, porque estoy consagrada para ti, porque te amo a ti, mi Señor. Me estoy vistiendo para ti, no para que me vean, para que tú me veas, Señor. Porque la Escritura dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Así que hace 100 años las mujeres no tenían el derecho de votar ni de usar pantalones. Pero veamos cuál era el trato y la situación social de la mujer, sobre todo judía en los tiempos de Jesús. El papel de la mujer en el mundo oriental de aquella época, y en particular en Israel, era mucho más asfixiante de lo que podemos pensar. El desprecio de los hombres de aquellos días por sus mujeres era muy humillante. Por ejemplo, cuando la mujer judía salía de su casa, no importaba para qué, tenía que llevar siempre la cara cubierta. ¿Saben todavía de eso o no? Hay países todavía donde se cubren la cara. Y si salían con la cara descubierta, ofendía las buenas costumbres, que inclusive el hombre tenía el derecho de correrla de su casa. Las reglas judaicas decían que era preferible no hablar con las mujeres en público para el bien del alma. Esta era una regla para ellos de buena educación. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Las hijas, por ejemplo, debían ceder siempre los primeros puestos e incluso el paso por las puertas a los muchachos. Al revés. Pásale mi rey. Su formación se limitaba estrictamente a las labores domésticas, así como a coser y tejer. Cuidaban de los hermanos más pequeños y tenían la obligación de cuidar a su padre cuando era anciano. Tenían la obligación de alimentarlo, de vestirlo, de lavarle la cara, las manos y los pies. Sus derechos en lo que se refiere a la herencia no era el mismo que el de los varones. La diferencia entre la esposa y la esclava o concubina solo era un contrato matrimonial. A cambio de muy pocos derechos, la esposa se encontraba cargada de deberes, tenía que moler el grano, coser, lavar niños, hacer la cama del marido, y para recibir su sustento tenía que hilar y tejer. ¿Estoy escribiendo lo de hoy o no?
En cuanto al divorcio, que estaba admitido según la ley mosaica, el derecho estaba única y exclusivamente de parte del marido. Solo él podía iniciar el trámite. Esto daba lugar, lógicamente, a constantes abusos. La mujer, al ser madre de un varón, era considerada dichosa, bienaventurada. Los escritos rabínicos llegaban a proclamar desdichado todo aquel hombre cuyos hijos son niñas. Desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco tenía la misma igualdad con el hombre. Ellas no tenían acceso a ningún tipo de enseñanza religiosa. Algunos rabinos decían que valía más quemar la Torá que transmitirla o enseñarla a las mujeres. Prefiero quemar la Biblia hoy que enseñarla a las mujeres. En otras palabras, el maltrato y los abusos hacia las mujeres han sido bastantes, a tal grado que hasta han inventado proverbios como los que voy a mencionarles, estando muerto. Otro dice, la mujer es una calamidad y cada casa tiene una. ¿Cuántas mujeres dicen amén? No, ¿verdad? Otro proverbio persa dice, no confíes en una mujer buena y aléjate de la mala. Un pensamiento árabe dice, las mujeres deberían mantenerse Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cómo la mujer sufrió menosprecio y maltrato en los tiempos de Jesús. Vaya conmigo al capítulo 8 del Evangelio de Juan, en donde vemos a los escribas y fariseos que le traen al Señor a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 5. ¿Conocen la historia? Le llevaron a esta mujer, la pusieron delante del Señor, les dijeron las siguientes palabras: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos estaban citando Levítico 20:10. Vamos a leer. Se me hace que eran parientes de Levita. Sacamos sus versiones diferentes. Levítico 20:10 dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En otra versión se lee de esta manera: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. ¿Cuántos serían ejecutados el día de hoy? Solamente llevaron a la mujer. Si ellos perfectamente sabían que los dos debían morir. Alcanzan a ver la inferioridad con la que versículo 1 al versículo 5. Ustedes conocen la historia de esta mujer que se encontró con el Señor. Antes de pasar aquí, ¿cómo la trató al final? Cuando fue con el Señor. ¿Quién te condena? Nadie me condena, ni yo te condeno, pero vete y no peques. Pero la trató bien. Sí la confrontó, pero la trató con respeto y con amor, con misericordia. ¿Sí? Bien. Seguimos aquí leyendo. Juan 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vamos a estudiar algunas cosas aquí. El pozo de Jacob estaba situado dentro de la propiedad que había pertenecido a Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis 33. No era un pozo de manantial, sino que el agua que se acumulaba en el fondo se acumulaba porque caía la lluvia, el rocío, y los habitantes acudían ahí para sacar agua. Los pozos estaban localizados en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales.
2 veces al día, en la mañana y en la tarde, las mujeres iban a sacar agua. Esta mujer samaritana fue al mediodía, quizás para no encontrarse con otras personas que la conocían su mala fama, como lo vamos a ver aquí adelante. Versículo 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Bien, después de un largo día de caminar, Jesús estaba cansado. Y Juan, el apóstol Juan, fue muy cuidadoso en mostrar en todo su evangelio que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Pero en este versículo, específicamente, también quería que supiéramos que Jesús era hombre. Esto nos muestra que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Él se cansó de tanto caminar. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, para que se entienda mejor, el Señor se encontró con esta mujer y estaban a solas, porque sus discípulos se fueron a comprar algo de comer? Pero leyendo el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que sois mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer era del pueblo samaritano, es decir, pertenecía al pueblo que odiaban los judíos. Además de eso, tenía la mala fama de ir de un hombre y con otro hombre. Y estaba en un lugar público. Y en aquellos tiempos, ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias. Pero Jesús lo hizo, lo cual nos muestra que Jesús no las trataba mal como muchos hombres en la actualidad. El Señor ama y trata por igual hombres y mujeres. Le predicó el evangelio de la salvación a esta mujer samaritana. Ciertamente la confrontó con su pecado, pero no la trató mal, ni la vio más abajo, con inferioridad. Vamos al siguiente versículo, al versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Dios que todo lo sabe, el Dios que posee este atributo de la omnisciencia, conocía perfectamente cada detalle de la vida de esta mujer, por completo. Desde que ella nació en el vientre de su madre, el Señor ya la conocía. Todos los años vividos de esta mujer eran conocidos por el Señor. Todos sus caminos eran conocidos, como dice el salmista. Aunque no dice la edad de la mujer, supongamos que tenía 40 años, lo que significa que esta mujer había vivido 480 meses, 2085 semanas, 14.600 días, 350.400 minutos, 21.024.000 segundos. Eso es lo que equivale. Es decir, Dios conocía cada segundo de la vida de esta mujer. Él sabía que el hombre con el que vivía no era su marido. Ella vivía con un hombre que no era su esposo. Al hacer esta afirmación tan explícita, nuestro Señor la confrontó con su pecado de adulterio. Hermanos, desde la óptica bíblica, el matrimonio siempre se limita a un pacto reconocido de manera pública, formal y oficial delante de Dios y de los hombres. Por eso, regreso al comentario del inicio. Lo importante es que si usted está con su pareja, estén casados por el civil y delante de Dios, para que sea bendecido su matrimonio. La moda en el día de hoy para los jóvenes, sobre todo los jóvenes, es vamos a unirnos y a ver si funciona. Y ya no se casan. Como yo les decía en alguna ocasión, tiran a la basura lo más hermoso. Estar un día casándose delante de Dios, cuidando su cuerpo, su vida, y lo tiran a la basura. Pero sigamos leyendo aquí en el versículo 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, se asombraron, estaban muy sorprendidos. ¿De qué, hermanos? De que hablaba con una mujer. ¿Eran machistas los discípulos?
Es muy interesante. Ustedes se ponen atención en los evangelios. Es muy interesante, no lo notamos, pero cuando lo estudiamos podemos darnos cuenta. Cuando habla, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y de los peces, no se mencionan niños ni mujeres, solamente hombres. Por el contexto cultural, ¿no?, de aquellos tiempos. Entonces, llegaron los discípulos, se quedaron sorprendidos y asombrados. ¿Cómo es posible que el maestro esté hablando por una mujer y es samaritana? Entre judíos y samaritanos no se trataban bien, pecadores. Se referían a ellos como perros, ¿sabían? Los judíos a los samaritanos. El Señor sabía que estaba hablando por una mujer samaritana, por una pecadora. Claro que lo sabía, pero no la hizo menos, no la trató mal. Además, tuvo bien a usar, sí, a una mujer para llevar el evangelio a más personas. Yo sé que esto que digo a algunos cristianos no les gusta, que ni siquiera les permiten enseñar en las iglesias. Bien, versículo 28. Veamos estos versículos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Conocer la vida de esta mujer. ¿No será este el Cristo? Sigamos más adelante, porque el capítulo es largo, vamos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El punto que quiero resaltar es que el Señor recorrió una gran distancia, le fue necesario pasar por Samaria, sabía que la iba a encontrar ahí, porque Él lo sabe todo, sabía que una mujer necesitaba ser salva, confrontada con sus pecados para tener salvación. Él lo sabía. Él quería encontrarse con esta mujer, lo cual, mis hermanos, por una mujer sí, nos muestra el gran aprecio que el Señor tiene por todas las mujeres. Tienen ellas un gran valor. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre preciosa por ellas también. Amén. ¿O no, mujeres? ¿Sí o no? Tienen un gran valor. Bueno, hay una situación ahorita que está de moda. No quiero repetir lo mismo que se está diciendo en algunos videos, de un hombre que dijo de otro hombre que este hombre, al que quería de cierta manera deshonrar, le dijo de este hombre que todo el mundo evangélico tiene el valor de este hombre, el 5%. Todo el mundo evangélico, es decir, es un 5% de lo que vale este hombre. Yo me pregunto, ¿dónde deja la mujer entonces? En 0.000. Bien, nuestro Señor Jesús trató a estas 2 mujeres que estamos viendo en las Escrituras como a vaso frágil, es decir, las trató con mucho respeto y con amor, como lo estamos viendo. No las trató mal ni las vio como inferiores. Vaya conmigo a 1 Corintios 11:3, que dice así la palabra: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y en este versículo significa que las mujeres son inferiores a los hombres, porque los hombres son la cabeza, son la autoridad. Así como Cristo no es inferior a Dios, tampoco las mujeres son inferiores a los hombres. Cristo considera que Dios es su Padre, es decir, su cabeza, su autoridad, pero esto no lo hace menos que Dios, ya que comparte la misma sustancia y la esencia del ser del Padre, del ser de Dios. De la misma manera, una mujer puede considerar a su esposo como su cabeza,
Pero esto no quiere decir que ella es inferior, porque todas las mujeres comparten la misma sustancia y esencia de un ser humano, de gran valor y dignidad. Algunos han considerado que la maldición que vino sobre Eva, que está en el libro de Génesis, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Piensa que esta es una maldición permanente que Dios impuso sobre todas las mujeres, y esa maldición las destinó a ser inferiores. Esta es una interpretación distorsionada de este versículo. El hombre, la mujer y la tierra fueron malditos por causa del pecado. Sin embargo, Dios nunca quiso que estas maldiciones fueran una parte para que los hombres y mujeres no luchen por el control del uno sobre el otro. El hecho de que los esposos y las esposas compartan diferentes roles no quiere decir que las mujeres deben de ser dominadas, inferiores. El deseo del Señor es que se sometan unos a otros por medio de ¿qué? Amén. Jesús afirmó y nos confirmó los derechos de la mujer cuando habló con la mujer samaritana. No rechazó a María cuando se sentó a sus pies. Elogió grandemente a la mujer que lo ungió antes de su muerte. Griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. La afirmación de Pablo es sorprendente porque contrasta con la realidad social de su tiempo. Comienza señalando la extinción de las diferencias entre judíos y gentiles, es decir, las diferencias raciales. Después señala la extinción de las diferencias sociales, para terminar con la igualdad en cuanto a la salvación para los hombres y mujeres. Ellas también son coherederas de la gracia, como dice Pedro en su carta. Bien. En algunas iglesias cristianas, como les mencioné, se les prohíbe hablar a las mujeres. Les dicen, calladita, te ves más bonita. Las tienen como esclavas. Y aquí no hay que confundir la sujeción y la sumisión con un dominio absoluto y el abuso de autoridad. Eso es diferente. Y sacan de contexto este versículo de 1 de Corintios 14, 34 y versículo 35 que les quiero explicar. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bien. No les permiten predicar la palabra, porque dice esto: callen las mujeres en las congregaciones. Pablo aquí está afrontando un problema específico en la iglesia de Corinto, que era exclusivamente suyo, con aplicación para todos nosotros. El pasaje entonces debe interpretarse a la luz de su contexto cultural. Y en esos tiempos, las mujeres recién convertidas tenían hambre de saber más sobre la fe. Y hacían preguntas en las reuniones, y algunas de ellas, con poca educación, preguntaban de manera, ahora sí que pública, en la congregación, hacían preguntas irrelevantes y constantemente interrumpían y creaban desorden en las reuniones. En respuesta a eso, Pablo procede su amonestación con estas palabras: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el trato que se le debe de dar a una dama y que además es hija de Dios? ¿Cómo debemos tratarlas? ¿Cómo tenemos que tratarlas, hermanos? ¿Sí? ¿Como vaso frágil? Como las trató el Señor Jesús. Vamos a 1 de Pedro 3:7. Aquí comenzamos nuestro estudio. Sí. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Varón, ¿quieres que Dios escuche tus oraciones? ¿Quieres que Él escuche tus peticiones? ¿Quieres que no tengan estorbo? Veamos qué es lo que dice la palabra.
El apóstol Pedro aquí exhorta a todos los varones para que tratemos bien a las mujeres. Ese trato debe de ser dulce y con mucha delicadeza, porque ellas son como vaso frágil. Pedro aquí utilizó la frase vaso frágil para referirse a las mujeres, y la frase apunta claramente a un vaso único, de mucho valor y al mismo tiempo muy delicado. Dentro de las cristalerías más exclusivas del mundo existe la Like, la cual es una de las grandes firmas de lujo del mundo de la cristalería. En esta cristalería, que fabrica piezas maravillosas y exquisitas y de alta calidad, fíjense que hicieron 88 floreros, rayones, así les llamaron, que formaron de una edición limitada. Este florero es sofisticado y alegre, dadas sus elegantes formas y su manera de jugar con la luz mediante sus fundidos tonos en oro sobre el cristal transparente. Las hojas de oro de 24 quilates que tiene este florero fueron colocadas a mano por los meticulosos artesanos de Ateliers Boham, los cuales se encargaron en el año de 1962 de restaurar el Palacio de Versalles, el Teatro Municipal de Río de Janeiro y la llama de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Bueno, este florero único, obviamente con los 87 adicionales, se vendió en la mínima cantidad de 30,000 euros, cerca de 750,000 pesos. Bueno, si uno de estos que adquirieron un florero te lo diera, ¿cómo lo tratarías? Este florero. Consulten en internet, es un florero muy bonito. Puedo mostrarles la imagen en el día de hoy. ¿Cómo lo tratarías? La analogía es clara, hermanos. Dios nos ha prestado a nuestra esposa para que la tratemos como a vaso frágil. Ninguna de ellas es parte de una edición limitada, son únicas. No fueron creadas en la cristalería más grandiosa que existe, como la Like. Fueron creadas por Dios. El versículo dice, dando honor. Esta palabra en el griego nos habla de valor, honra y dignidad. Darle honor es honrarlas, es darles el lugar que Dios les da y que las tratemos con dignidad. Debemos tratarlas como a un vaso único y frágil que puede quebrarse con facilidad. Pablo también dijo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Y cuántos de aquí, varones, me incluyo, queremos seguir las pisadas del Señor? Tratarlas como Él las trata. ¿No? Los que se van a casar, ¿no? ¿No quieren seguir el ejemplo del Señor? Yo a varios jóvenes solteros, ¿verdad? Por eso les digo. No tenemos que tratarlas ásperamente. Pero yo no le pego, pastor. Como alguna vez, alguna hermana hace tiempo me dijo, no, es que nada más le hice así, pastor. ¿Quieres que te haga así? No, hermano. Ni con el pétalo de una rosa se le debe de tocar a una dama. Y algunos ciertamente no les pegan. Pero ¿qué tal nuestras palabras, hermano? ¿Qué tal nuestras palabras que lastiman más? Que son como navajas que pinchan y que cortan. Y les van a doler hasta el alma. ¿Por qué lo sabemos? Después se te hacen algo. Si te lastiman, pues sé dónde lastiman. Somos muy ásperos. A veces cortamos sus delicadas manos con nuestras palabras. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En cierta predicación, en ocasiones, en algunos servicios, cuando me ha tocado casar a hermanos, yo he dicho lo siguiente, y ha sido una frase que primeramente me ha confrontado a mí.
Solo una cosa buena podemos hacer en esta vida, que sea amar a nuestra esposa, que sea amar a nuestra mujer como el Señor las ama y como el Señor ama a su iglesia. ¿Cómo la amó? Entregando su vida. Bueno, ahora sí que les tocó. Tengo una pregunta aquí para los jóvenes que quieren casarse, varones. ¿Se quieren casar o no? Grito de júbilo. ¿No? Grito de júbilo. Se quieren casar, varones. Yo por aquí veo algunos jóvenes solteros. ¿Por qué te gustaría casarte con una doncella, con una mujer que ama a Dios? Es una buena pregunta. La respuesta es muy común, ¿no? Porque la amo. Y a veces se le agrega algo más. Además necesito que me haga de comer, que lave mi ropa, que limpie la casa. Bueno, si es así, entonces tú no necesitas una esposa, necesitas una sirvienta. Quizás otros dirán, porque la amo y quiero tener muchos hijos. Y si ella no puede tener hijos, ¿la vas a seguir amando? Creo que la mejor respuesta es porque la amas y porque quieres entregarle tu vida. Entregar tu vida también incluye ayudarle en las actividades del hogar, de lavar la ropa, de lavar los trastes, de limpiar, de cocinar. ¿Cuántos hombres saben cocinar? Aquí, levanten su mano. ¿Qué es? No, así, sopas Maruchan, pero sé cocinar, pastor. ¿Cuántos son buenos para hacer carnes asadas? A ver, aquí que salga ahora sí el hombre, el varón, que sabe cocinar. Sí, tenemos que hacerlo, es algo que tenemos también que enseñar a nuestros hijos. No, es que el varón no hace eso, es que el hombre no debe de eso. ¿Cómo no? También ensucia su ropa, también debe de lavarla, también debe de tender su cama. No, deja que la hermana lo haga, tu hermana lo haga. No, que lo haga él, desde que están niños, que hagan de comer. Entregar tu vida, varón, también es ir al trabajo y soportar esas horas de presión y cansancio con el único propósito de llevar el pan, de llevarles lo que ellas necesitan. ¿Sí? Lo que necesitan, no lo que quieren, lo que ustedes necesitan. Lo básico, ¿no? Bien, Dios nos ha puesto a los varones como autoridad sobre la mujer, pero esa autoridad no es para abusar de ellas. Todo lo contrario, es para servirlas, para tratarlas como a vaso frágil, lo que incluye servirlas, repito, protegerlas, proveerlas, amarlas, como Cristo amó a su iglesia. Entregó su vida. Amén. Tenemos que tratarlas como a vaso frágil. Así las trató el Señor Jesús. Vaso frágil. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a hacer una oración para cerrar la enseñanza. Miren, jóvenes, si puedo darles un consejo yo. Yo he aprendido muchas cosas de cómo tratar a una mujer. Me falta, yo creo que mucho me falta todavía. Pero he aprendido. Y si quieren conquistar a una dama, si quieren conquistar a una mujer de Dios, tenemos que ser educados con ellas, tratarlas bien, darles el paso, ayudarlas, ¿no? Algunos consejos que yo les puedo dar, ¿no? De cómo tratarla en lo práctico, ¿no? Abrirles la puerta de educación. Muchas cosas las aprendemos caminando, cederles el asiento, todo eso es bueno, es parte de tratar a una mujer como a vaso frágil, porque ellas son frágiles.
y nos despedimos con una alabanza al Señor. Y una última cosa que les quiero mencionar a los varones. Si las hemos lastimado, vayamos con ella. Y hay que pedirles perdón. Vayamos con ella y pedirles perdón por las cosas que les hemos dicho, como en la prueba de fuego. ¿Quién la ha visto? Película cristiana. ¿Se acuerdan cómo se acerca el esposo cuando está su esposa, creo que está enferma, y se arrodilla, ponerse a cuentas? He fallado. Es que los hombres no lloran, pastor. Sí, sí lloramos. Nos humillamos delante de Dios, nos quebramos. Hemos fallado. Primero a ti, Dios, después a nuestro esposo. Hay que hacerlo también. Es un buen tiempo para recapacitar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, nunca nos dejas, Señor. Gracias porque nos enseñas tantas cosas. En este día nos enseñaste cómo tratar a una dama, Señor, a una mujer que fue sacada, Señor, de la costilla del hombre para ser protegida, para ser cuidada, no para ser golpeada, no para ser maltratada, sino para ser amada, para ser honrada. Gracias te damos por tu palabra. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti. En este día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. ¿Qué les parece si nos pedimos con un canto de alabanza? Amén.
Señor.